Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros un verdadero placer volver a encontrarnos con todos ustedes en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En el día de hoy un invitado sumamente especial, primero por su capacidad y por su sentido humano en torno a lo que es el sector cooperativo y el sector docente académico. Nicolás. Así es, Marta, tenemos la participación de Francisco Luciano, quien es gerente de la Cooperativa de Empleados y Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luciano es toda una figura histórica de la universidad. De hecho, las veces que he compartido con Luciano, he podido comprobar que él no solamente maneja el tema cooperativa, sino que maneja muchos temas históricos. Y tú sabes que también es una persona que está en el ámbito político. Un paquete completo. Así es, Luciano, pues buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Gracias, Nicolás, Ramón. Don Luciano, bienvenido. Agradecemos la oportunidad de conversar con ustedes. Este espacio es suyo. Gracias. Luciano, recientemente tuvimos por acá a Manuel Gutiérrez, que es un aliado tuyo durante muchos años en lo que es la Cooperativa de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otro peso pesado. Otro peso pesado, y quedamos gratamente satisfechos con su participación, y de hecho eso fue lo que motivó a que también te invitáramos a ti, ya que Manuel nos explicó todo lo relacionado con lo que es el cooperativismo en República Dominicana, y queremos que tú nos expliques, quizá ya de manera más profunda, ¿qué significa el cooperativismo en República Dominicana? ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es el impacto que tenemos hoy en día de ese sector, en lo que son los sectores, la parte de la economía? Bueno, gracias. Es decir, que Manuel es mi hermano siamés. Nos conocemos de los 7 años de edad, hace un buen tiempo. Oh. Él dijo lo propio de usted. Y bueno, es una persona leal. Manuel, cuando se compromete, se involucra. Bueno, el cooperativismo dominicano surge a partir de la incursión de los padres escarboros, procedentes fundamentalmente de Canadá. Canadienses. Franco-canadienses. Okay. Porque un origen francés. Y la idea de la primera cooperativa en el país surge en la comunidad de Mano Guayabo, por cierto, en mi municipio de Santo Domingo Oeste. En Mano Guayabo, el padre Alfonso Chat fue el encargado de convencer a los trabajadores que Mano Guayabo era un hato de producción azucarera. Tiene mucha similitud la situación de los trabajadores de la caña de Mano Guayabo con lo que ocurría en Rockdale, en Inglaterra, donde se fundó la primera cooperativa moderna en 1844, aunque el cooperativismo tiene sus orígenes en Inglaterra y lo que hoy es Estados Unidos, que era la 13 colonia desde allá del año 1750. Okay. Pero la primera cooperativa formal, como la conocemos hoy, con los valores y la filosofía de hoy y el tipo organizacional de hoy, es la cooperativa de la calle El Sapo en las comunidades Rockdale. Allí había algunos trabajadores que trabajaban en una fábrica textil. En 1844 no había calefacción, entonces se trabajaba el verano y el invierno era muerto, en cautiverio. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, en Mano Guayabo pasaba lo mismo. La zafra azucarera, cuando había zafra, había dinero. Bonanza, pero cuando estaba la temporada muerta, la gente andaba respirando como lagarto. Entonces, surge la cooperativa de Mano Guayabo surge en el año 1946, a mediados de año. Acaba de cumplir 75 años de existencia, y esa cooperativa tiene un valor triple para el movimiento cooperativo. Primero, es la primera, y lo primero siempre da orega. Los hijos más viejos son los que pasan más trabajo. Al pionero le toca todas las vicisitudes. Le toca todas las vicisitudes, y es la experiencia anterior. Cuando no hay experiencia anterior, usted tiene que generarla
haciendo camino al andar. Lo otro es que esa cooperativa, cuando el dictador Trujillo le informan que esta gente está hablando de democracia, de participación, de equidad de género, ya, el movimiento cooperativo hablaba de eso, de calidad de vida. Y esto es eso comunismo. De equidad. Me cierran esa vaina, que eso es comunismo. Es una amenaza. La cooperativa de Sabana Grande de Boyá, que se fundó posterior, la cooperativa Don Bosco, que son más o menos de la misma época, en el mismo periodo, y fueron todos sacerdotes. San Francisco de Macorís también se fundó una cooperativa. Y entonces cerraron la cooperativa. ¿Qué pasó con la cooperativa de Mano Guayabo? Que durante 10 años de la dictadura ellos siguieron operando en la clandestinidad. Y cuando la dictadura cayó, la cooperativa abrió y tenía todos sus clientes. Pero Es un modelo también, es un ejemplo también De resistencia. de resistencia y de inteligencia. Sí, claro. es correcto. Entonces, ese es el segundo valor de esa cooperativa. Y el tercer valor es el que esa cooperativa ha logrado abandonar la cultura tradicional y asumir los cambios que se han producido en la economía, en la vida de la gente y en el modo de vida. Entonces, Pero bueno, al parecer, Luciano, hubo alguna flexibilización de parte del gobierno de Trujillo. sí, al principio Porque, sí. porque tenemos entendido que la primera ley de cooperativismo se creó Claro, porque fue un en acuerdo. 1955, 56. Recuerde que Trujillo hizo un acuerdo con la Iglesia Católica, el Concordato, Perfecto. y que ese acuerdo implicaba, También, o sea, que la cooperativa está en lo que es la historia. claro, implicaba que a la Iglesia se le iban a permitir ciertas cosas. Trujillo necesitaba el aval de la Iglesia, Perfecto. y entonces facilitó cosas. Dentro de las cosas que trajeron los curas fue el cooperativismo, que luego trajeron al padre José Estil, que ese era, porque los otros tenían nociones De cooperativismo. sí, pero este era un experto. Y este vino a montar un sistema. Y él es que monta todas esas cooperativas, la de Boyá, la de Sabana Grande de Boyá, la de Boyá, la de Don Bosco. Desde la iglesia Sí, católica. sí, claro. Él se fue a San Francisco, a la parroquia de San Francisco. Y desde allá gestionaba su parroquia y orientaba la conformación del movimiento. Creó las estructuras. El padre José Til creó las estructuras y entonces eso había que normarlo. Perfecto. Era lógico, se dictó una ley que es la que usted hace referencia y que luego entonces se modifica, aparece, que no era una ley, era como una especie de ordenanza, porque la ley surge en 1964, la ley como tal. Que es la 127 que habíamos comentado con Manuel, Claro, que es la que todavía está vigente. Que es la ley que está vigente junto a un conjunto de leyes como la ley 31 que norma el IDECO, el reglamento de la propia ley 127. Y entonces y la cultura de la vivencia del cooperativismo dominicano, que ha sido exitoso y ha logrado, por ejemplo, el primer impacto de inflación que se conoció en la República Dominicana ocurrió en 1984 en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, cuando se hizo los primeros acuerdos de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes revisan la ley 127, la ley 127 dice que las cooperativas no pueden prestar a más del 1%. Pero en los hechos eso no es así, porque existe la ley de la necesidad. Muchas cooperativas quebraron al extremo de que hubo que emitir un decreto donde las cooperativas que quedaron vivas de esa crisis fueron declaradas de servicios múltiples. Un decreto del presidente Jorge Blanco, que fue una medida salvadora para permitirle a la cooperativa que no solo hicieran ahorro y crédito, porque las cooperativas tienen una bondad. Si la cooperativa te hace un préstamo a ti a una tasa, ese préstamo se queda a esa tasa. Si sube la tasa, es para los nuevos préstamos. Permanece. Si baja, también es para los nuevos, pero tú puedes aprovechar, renegociando el préstamo, la nueva tasa. Sin embargo, si tú lo renegocias, entonces tú te beneficias de la baja. Pero si la tasa sube, tú te quedas. Por el tiempo que esté vigente. Por el tiempo que esté vigente. Por ejemplo, Coproboa presta para vivienda hasta 20 años a una tasa fija del 11%.
Es bastante atractiva, por lo menos en la parte que se refiere al sector inmobiliario. Exacto. Aunque tú sabes que yo siempre te he expresado mi queja respecto a lo que son las tasas en el sector cooperativo. Aunque luego, inclusive Mato y yo hemos estado realizando algunas capacitaciones y hemos recibido retroalimentaciones de realmente, aunque esa tasa quizás estaba en algunos momentos está por encima de lo que es el sector financiero. Pero es óptico. Exactamente. Es óptico. Y que además el que recibe ese préstamo, al final, cuando se están distribuyendo los excedentes, también recibe una parte adicional diferente a aquel que no recibe préstamo. O sea que... Ahí voy. Las cooperativas no tienen tasas altas ni bajitas. Las cooperativas tienen que aplicar una tasa que le permita mantenerse abierta y crecer. Y ser autosustentable. Ser sostenible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, la mayoría de las cooperativas que hacen el cálculo como nosotros, porque hay otros que lo hacen como los bancos y las financieras. Como el sector financiero bancario. Exacto. ¿Cómo lo calcula la cooperativa? La cooperativa te hace un préstamo de $1.000.000 a una tasa de 1.18. Ella te hace el cálculo sobre saldo insoluto y te promedia virtualmente como que tú estás cumpliendo toda tu cuota. Y entonces te promedia el interés. De manera que si tú tienes que pagar, cuando tú comiences un préstamo de $1.000.000, tú tienes que pagar el primer mes $18,000 de interés. En la cooperativa tú vas a pagar 8,000 y pico siempre. Ok, o sea que hay una combinación. Te da un crédito de interés. Okay. Durante la primera mitad del préstamo. O sea que en el caso de cooperativa, según tú nos explicas, Luciano, es diferente al sector financiero. O sea, al aplicar la tabla de amortización por el saldo insólito, en los primeros años, por ejemplo, un préstamo hipotecario, tú en los primeros 10 años... Tú pagas $25,000, pero tú pagas $1 de capital y $24,999 de interés. Correcto. En la cooperativa no. O sea, ustedes hacen el cálculo por saldo insoluto, y pero entonces lo hacemos promediado. Lo promedio. Claro. De hecho, Manuel nos explicaba que en el sector cooperativo impacta de manera positiva rápido el capital. Claro, porque nosotros privilegiamos el cobro del capital sobre el interés. Exactamente. Sobre el interés. Entonces, ¿pero qué ocurre? Al cierre del año fiscal, descontados los gastos de la cooperativa, porque la cooperativa, todas son autosustentables. A la cooperativa no hay que darle nada. A la cooperativa lo único que hay que hacer, cuando tienen en el caso de nosotros descuento administrativo, es entregarle su descuento. Más nada. Okay. Porque la cooperativa cubre en todos sus costos. Entonces, aunque hay, Luciano, en el sector público, instituciones que aportan a la cooperativa. Bueno, la Constitución lo prevé. En el caso de que lo necesitaran, la Constitución de la República del 2010 establece, eleva el cooperativismo al rango constitucional y establece la protección del Estado. Por eso es que es ilógico que administradores de agencias del Estado se queden con los fondos de la cooperativa. Hay un decreto que establece cuál es el plazo para entregarlo, que no debe pasar nunca de 48 horas. Y dice el decreto que si pasa de 48 horas, tiene que dar el 2% diario. Porque como una especie de atrente. Claro, como una especie de atrente. Eso no se cumple, ninguna cooperativa lo reclama. La de nosotros, que ha sufrido eso por los 45 años, va a cumplir toda su historia. Toda su historia. Nunca lo ha reclamado, simplemente reclama su fondo. Es más, yo le puedo decir, la cooperativa de la UAS, en el año 1990, cuando nosotros asumimos, le habían cambiado la sigla. No se llamaba Coeproguas, le decían Caquebrá. La gente, en términos peyorativos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque 2 rectorías consecutivas, durante 6 años, no le entregaron su fondo. Estamos hablando de la rectoría de Sánchez Martínez. Fernando Sánchez Martínez y el doctor Almeida. Y de Franklin sí, Almeida Rancière. Fue la época, precisamente a ellos le tocó dirigir la universidad en la época de los ajustes económicos y la universidad estaba en chancleta. Sí. Bueno, no, inclusive tenemos información, Luciano, que en la gestión de Franklin Almeida le dieron a ustedes los dirigentes entonces un ultimátum de que tenían que sacar a flote la cooperativa. No, a nosotros nos eligieron en una asamblea bajo la condición de que si en 6 meses la cooperativa no se recuperaba, automáticamente teníamos que acudir a la liquidación. Esa fue la gestión de Franklin. No, al final de la de Franklin. Final ya.
Ya se había electo a Ravelo. En la de Ravelo. No, al final de Ravelo. Al final, en la transición. En la transición. Entonces, ahí es que a mí me eligen presidente de la cooperativa. Yo tenía nociones de cooperativismo porque yo había participado en el año 82 del primer programa de formación de líderes juveniles de cooperativismo que promovió el profesor Fran Capellán, que era el líder del movimiento cooperativo en el país en ese entonces. Fran es el creador de Coseguro, Fran es el tipo, y Narciso Vargas, el actual presidente de la Altagracia, que Narciso era el presidente de lo que hoy es Conacó, que antes era Codocó. Okay. Y entonces Narciso era el presidente, pero Fran era el director ejecutivo. Y Fran, un hombre metódico, disciplinado, que conocía el movimiento cooperativo de la región, había dirigido la Confederación de Cooperativas de Centroamérica y el Caribe, había sido el delegado del Caribe frente a la ASI, tenía una formación y además era maestro, un intelectual. Y Fran entonces diseñó la estructura organizacional que más o menos hoy tiene el movimiento cooperativo dominicano. Entonces, en ese programa nosotros participamos. Nosotros tuvimos la oportunidad de, siendo muy jovencito. Estamos hablando del 82. Sí, 82, 81, 82, tuvimos la oportunidad de ver el modelo costarricense, que en ese momento era uno de los más desarrollados. Tuvimos la oportunidad de ver el modelo canadiense a través de un programa que se organizaba la cooperativa Hardings de Canadá, que era el programa Juventud Canadá Mundo. Y entonces ahí fuimos un grupo de muchachos enviados por Capellán. Nos formamos y entonces cuando yo llego a la UAS como empleado, comienzo a teorizar y entonces dijeron, pero mira entonces entregásela a él. Él sabe. Que lo resuelva. No. Mira, lo que se pensaba era que nosotros en 6 meses íbamos a ser los liquidadores. Porque la cooperativa tenía 1.744.000 pesos de capital y tenía deuda por 9.7. Uy. Entonces era revivir un muerto. Pero mira lo que nosotros hicimos. En el segundo bloque, yo quiero que retomemos esa parte donde usted explica el contexto donde asumieron la Coproguas y el relanzamiento, las estrategias de relanzamiento que hicieron para que la Coproguas sea hoy día un modelo de cooperativismo en República Dominicana. Volvemos en breve. Excelente.